creador de contenido, tiene un podcast muy bueno, muy comentado, directo desde Cerro Navia, junto a nosotros, Cris Rojas. ¿Cómo está, Cris? Buenas noches, bienvenido. Bien, Oiga, Gonzalo. le robaron el celular, tengo entendido hace poco, ¿no? Mira, siempre un agrado estar en Sin Filtros, pero creo que de todas las veces que he venido, primera vez que vengo enrabiado, vengo molesto, vengo frustrado, vengo con ese sentir que yo creo que siente cualquier ciudadano que está en la casa viéndonos en Sin Filtros. El día sábado me toca salir del instituto, me bajo del metro San Pablo, tomo el celular para pedir un Uber. Resulta que se viene un tipo, se cruza en una moto, me apunta con una pistola, me quita el celular, extranjero por lo demás, y creo que es necesario decirlo porque es un hecho de la causa, y me quita el celular, se lo lleva. Pero te Un acercó lío con una pistola. con una pistola. Pero afuera del metro San Pablo, o sea, a la luz del día. Qué loco. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Y cuál es la frustración que me genera más allá del robo? Porque yo sé que a muchas personas le han robado, a muchas personas, porque esto no es una percepción, o sea, dejemos ese discurso de lado, y le aprovecho para mandar un saludo ahí a Rodrigo Retting, que insiste con este discurso que es una mera percepción. No es una mera percepción. El tema de la inseguridad en Chile yo creo que es grave, y lo que genera rabia, más allá de la inseguridad que hay en Chile, es que cuando uno ve a la política, cuando uno ve a los dirigentes políticos, cuando uno ve de hecho a los candidatos presidenciales, resulta que nos encontramos con una candidata presidencial que nos dice que hay que combatir la delincuencia con amor. Resulta que nos encontramos con lo mismo lo mencionaba el diputado, o sea, ahora la resolución es el tema del secreto bancario cuando todos saben que no es así. Nos encontramos con una serie de partidos que hoy dicen preocuparse de la seguridad, como por ejemplo el Partido Comunista, cuando han votado en contra de todas las leyes de seguridad. Y eso los chilenos lo saben. A los chilenos ya no les venden la pomada en materia de seguridad, porque lo estamos viendo, porque creemos que es una realidad que hay que hacerse cargo de una vez por todas. Y en ese sentido, yo creo, y aprovechando de hablarle al ministro de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, que prácticamente es un comentarista político más. No se están haciendo cargo del problema de seguridad que hay en Chile, no se están haciendo cargo de la realidad que están viviendo los chilenos, y esto no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos chilenos que lamentablemente sufren por dicha problemática. La invitación es súper simple: dejemos atrás ese discurso de que es una mera percepción, de que es culpa de los medios de comunicación, y también dejemos atrás las soluciones simplistas que no nos sirven para nada. Aquí yo creo que se necesita radicalidad. Yo creo que lo que necesita Chile es efectivamente enfrentar el narcotráfico, enfrentar el terrorismo que hay en la Araucanía, enfrentar el crimen organizado que hay, pero enfrentarlo de manera clara, no dejando un sicario libre como vimos esta semana, que me parece brutal, lamentable. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Yo creo que definitivamente hay que hacerse cargo de aquello. Ahí está Cris Rojas junto a nosotros. A continuación, es cientista político, colaborador muchas veces del Ciudadano y de La Voz de los que Sobran, Jan Flores Quintana. ¿Cómo está, Jan Flores? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. Un caluroso saludo a la enorme audiencia de Sin Filtros y, por supuesto, a los trabajadores que hacen posible este programa de debate. En esta oportunidad arriba todo al unísono, muchas gracias. Quiero plantear un par de cosas, saludar a los trabajadores, un par de cosas respecto del enorme triunfo de Janet Jara en las primarias, que planteó, que desató probablemente el verdadero rostro de la derecha: clasistas, antidemocráticos, prepotentes y violentos, extremadamente violentos. Nos recuerdan, han desempolvado los relatos clásicos de cuando Manuel Contreras y el almirante Merino dirigían la propaganda fascista del régimen que tanto defienden. Y a propósito de eso, lo segundo que quiero plantear dice relación con... Cámara, por favor. A ver. Dice relación con esta portada. La portada "Exterminado como ratones" cumple el jueves 24 de julio 50 años. De esta manera se referían al asesinato de chilenas y de chilenos. Exterminado como ratones. Una de las más nefastas portadas de la historia de Chile, de la cual aún no piden disculpas. La Operación Colombo, este programa que lo ven millones de jóvenes, la Operación Colombo fue una operación que podríamos definir como fake news actualmente, comunicacional, en la que planteaban que 119 militantes de izquierda se mataron entre sí en el extranjero en enfrentamientos con otros policías también, de otros países. Por tanto, de esta manera, el régimen de asesinos y ladrones que defienden hoy Kast,
Matei y Kaiser, quiso convencer a la opinión pública de que ellos estaban salvando al país de estas cosas y que esos crímenes que cometían eran solo un invento de la izquierda. Si hoy la derecha mediática concentra más del 80% de la información que circula en nuestro país, imagínense cómo era cuando en el país no se movía una hoja sin que lo supieran o lo inventaran. ¿La derecha mediática? La derecha mediática, tal cual. Yo veo que la prensa es más... Finalmente, Gonzalo, más los del otro lado, discursos, me da la impresión, ¿no? los discursos anticomunistas que instaló el pinochetismo más rancio y que hoy repiten como loros, nada tienen que ver con la realidad. El Partido Comunista de Chile ha sido, es y será un ejemplo de democracia, de defensa de los derechos humanos y defensa, como ninguna otra formación política, de la recuperación de la libertad en nuestro país. Por ello es que hoy día ha sido el partido más votado, dentro de los partidos más votados de las fuerzas progresistas de izquierda, y el 2021 fue tanto el apoyo popular que 3 diputadas comunistas están dentro de las 10 más votadas del país. De ellas, la más votada fue Carol Cariola. Cierro con esto. Cada derecho social conquistado es un negocio menos para la derecha que defiende su modelo impuesto a sangre y bala. Por esta razón se han desatado campañas de terror psicológico en contra del Partido Comunista de Chile. Porque lleva 113 años defendiendo la dignidad del pueblo, de los trabajadores y de las trabajadoras. Gonzalo, ahí está Jean Flores Quintana. Súper cortito. Orgullosamente los chilenos son anticomunistas y justamente por lo que representan. O sea, Eso no es estamos hablando, yo te escuché alabar al Partido Comunista, escúchame. Estamos hablando de los más de 100 millones de muertos. O sea, estamos hablando de los países empobrecedores que se han llevado en lo que respecta a evidencia empírica. Estamos hablando de que literalmente países en donde no existe la democracia que hoy dicen defender. Y estamos hablando de una candidata comunista que hoy salió electa con no un gran porcentaje de votos en lo que respecta a nivel electoral, y con 27.000 millones de pesos que se gastaron, a mí me daría vergüenza, yo creo, efectivamente decir que por lo menos el Partido Comunista representa democracia. Las fuerzas políticas más votadas de Chile. Quedó claro. Oiga, Rubén, ¿le gustó el discurso, no? ¿El discurso? Sí, de él. Me parece bien. Ya, ok. Me parece bastante bien. Sigo presentando O sea, los que... A ver. Insisto con el tema, o sea, yo no he visto acá al Partido Comunista bombardeando la moneda. No he visto al Partido Comunista, ha sido gobierno Rubén, con Michelle Bachelet y hoy día con Gabriel Boric y no lo he visto. Rubén, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. El Partido Comunista de Chile ha sido siempre democrático. Se llama Partido Comunista. Si hubiera un partido que se llamara nazi, que sería horroroso, diríamos, O sea, bueno, pero en Chile, existe pero no lo pueden permitir hoy día, no se puede permitir. Si dijeran que aquí en Chile ha sido democrático, le bajaría un ataque, porque es sin precedente. La suástica y la hoz y el martillo cargan con el mayor abuso contra la humanidad. No debieran ninguno de los dos poder existir, ni poder llamarse así. Es más, han demostrado en la historia no ser democráticos y sobre todo no creer en los derechos humanos. Dicho eso, en Chile hubo un caso, y es más, han lucrado de todo el caso para mostrarse que son democráticos y son las víctimas. Sí, Si pero aquí hubo una hablamos de lucro. cuasi guerra civil. Momento. Ya, no pero es la sapito de pregunta? nada. ¿Cuál es la pero pregunta? decir eso, que alguien pueda decir y pensar que el Partido Comunista alguna vez fue democrático, es contrario a la democracia. Tenemos que ponernos a definir. ¿Qué es democracia? ¿Son elecciones? No, porque si fuesen elecciones, entonces diríamos, y trucha, que Maduro y Venezuela es democrático. No lo es. Entonces, aquí no nos saquemos la suerte del gitano. El comunismo es el chileno marxista, leninista. Valida. Ya, A ver, ¿también eres maleducado aparte de comunista? El plan Z entonces, se comprobó como una mentira de ustedes a para ver, justificar momento. las violaciones a los derechos Ya, humanos cometidas mira, en nuestro país. Que diga lo que quiera, porque eso es... Y además, para la otra, di lo mismo, pero sin minuta escrita, porque Ya. se nota se muy... Tengo pero que la pregunta presentar a los que me acompañan esta noche, muchachos. Aguanten un poquito, diputado. Ya. Fue eludido. Lo han estado buscando toda la semana. Yo creo que lleva 2 semanas, ¿cierto? Primero en las declaraciones que hace a Mochati, que le han estado pegando durísimo. Hizo lanzamiento de campaña, 4.000 personas, conexiones por YouTube, distintas plataformas, 1 millón de conectados. Le han pegado por la frase de los esteroides, lo han buscado, la prensa, ha dado cara. Ha dado declaraciones, se enfrenta a la prensa. Junto a nosotros, candidato presidencial, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, Johannes? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Oiga, Un placer pero acompañarlos nuevamente. Lo han buscado esta semana. Bueno, pues si tú tienes un problema para entender, entonces evidentemente vas a andar buscando y están buscando excusas. Pues ese es el punto.
pero al final todos sabemos por qué se critica a la candidatura de Jara, y no es necesariamente en razón ni de su físico ni mucho menos. Es porque su programa político es literalmente mucho peor que el de Bachelet. Y el proyecto de Bachelet fue malo para Chile. Lo fue. Y eso, las cifras te lo dan, en todos lados. La reforma educacional fue un desastre. La economía fue un desastre. Nos paralizó el crecimiento económico. Destruyó el sistema de inteligencia nacional. Cambió los criterios de reclutamiento para las Fuerzas Armadas de Carabineros. Con lo cual, por lo demás, entró también personal que no debía entrar, que no habría entrado con los criterios anteriores. Entonces, mire, la verdad es que el que no quiere entender no entiende nomás, y el que quiere distorsionar las cosas, no puedes impedir, mira, tú no puedes impedir dos cosas en la vida, no puedes impedir la tontera y no puedes impedir la maldad, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, contra eso no hay hierba que haya crecido en ningún campo del país. Entonces, uno tiene que partir de la premisa de que las cosas son como son. Ahora, desde mi punto de vista, plantear lo siguiente y responder a lo siguiente. La prioridad en este momento en nuestro país, las prioridades son 4. Seguridad, salud, educación. Seguridad, salud, educación, economía. Si estos 4 pilares no los enfrentamos y no empezamos a solucionarlos ahora, la situación se va a hacer francamente desesperada. Lo que nosotros hemos visto en esta última semana son síntomas de la degradación completa de nuestro sistema institucional. El hecho que se libera un sicario, pero no solamente un sicario, sino que se dejaron libre a 3 secuestradores sin medidas cautelares en otro tribunal. Que el hecho de que el propio director de Servicio de Impuestos Internos aparezca no pagando los impuestos, lo cual no es ninguna novedad porque hay expresidentes que no pagan sus contribuciones, hay senadores que no pagan sus contribuciones, diputados que no pagan sus contribuciones. Al final, el único que paga contribuciones parece ser el mayor de 65 años que no tiene con qué. ¿Ya? Y nos tenemos que hacer cargo de que esta disolución institucional tiene impacto económico, tiene impacto en los sueldos, tiene impacto en el empleo, tiene impacto entonces en toda la vida de nuestros conciudadanos, así como especialmente también las listas de espera. 3 millones de personas están esperando hoy día que los atiendan, 40.000 fallecen sin haber sido atendidos. O la educación, que está destruyendo el futuro de generaciones completas, porque su nivel es incapaz de ni siquiera empezar a correrle o competirle a otras economías o otros países de nuestro planeta que nos llevan siglos de ventaja. Entonces, hacer presente lo siguiente: mientras nosotros no empecemos a discutir y a conversar sobre los proyectos de reforma y de corrección de lo que les estoy describiendo, la verdad es que este país no llega a ninguna parte. Y una cosa para los periodistas: traten de comunicar también cuáles son esas propuestas, en vez de concentrarse solamente en la cintura para abajo del debate político. Quizás con eso ayudarían también a, ¿cómo se dice esto?, a que no se polarice tanto el sistema político, que tanto andan lloriqueando por eso. Háganlo, les va a servir a todo el país. Oiga, ¿se ha sentido que la prensa se la está chicaneando, le está jugando un poquito en contra, le están buscando ahí la vuelta, no están preocupados de las cosas importantes? La gracia de la prensa es que es libre, y eso significa que pueden hablar estupideces también si quieren, yo no tengo ningún problema con eso. Prefiero que hablen, incluso que mientan, a tener un control estatal, porque no hay nada más peligroso que el control estatal sobre la prensa. Eso pregúntenlo a cualquier tiranía. Sí plantear lo siguiente: es una advertencia. ¿Por qué? Porque la prensa tradicional tiene competencia hoy día. La competencia son los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación que tienes en YouTube, como en redes, todas estas plataformas sociales, y la gente puede ahora escuchar a la persona sobre la cual ustedes están escribiendo, o ustedes están filmando, están haciendo un comentario, lo pueden escuchar en directo. Entonces pueden comparar lo que ustedes titulan con la realidad. Así es. Y ustedes van perdiendo, entonces, o la prensa tradicional va perdiendo confiabilidad y con eso también mercado. Entonces les recomiendo no hacerlo porque no es bueno. A ver, Pasita. Sí, yo quiero preguntarle a Johannes si hay algún mea culpa con respecto a sus palabras refiriéndose a la forma física de la candidata del Partido Comunista. Permíteme terminar de la frase para que usted me responda.
¿Si hay algún mea culpa de su chiste machista que con respecto al aspecto físico de una Con candidata, mucho cariño. aunque sea del Partido Comunista? Porque no me imagino que usted ataca la idea comunista y no a la persona. Porque en algún momento, cuando Bueno, usted pero tira la ese pregunta chiste, espere, en algún momento cuando usted tiró ese chiste, a mí me pareció ver a Johannes Kaiser, influencer, que decía que había que darle un premio a los hombres por violar mujeres que son feas. Eso no lo Entonces yo dije le pregunto así, en ahora primer si punto. usted no hay algún mea culpa por la palabra que usted le dijo ¿Te a das la cuenta que la candidata. maldad o tontera? No, pero respóndame la pregunta. ¿Maldad o Si tontera? hay evidencia. Todo No, lo que le he dicho sí, es lo evidencia. que yo le estoy No es planteando maldad es lo ni siguiente. tontera, Cuando estoy- usted me plantea que yo habría hablado del físico de la señora Jara, Sí, no lo es habló, cierto. fue titular en todos los Entonces, medios. pero si es que sí, te le estoy diciendo, si el titular dice una cosa, entonces es cierto. Pero usted lo dijo, no. Eso le No, estoy yo lo que preguntando. dije No fue lo dijo. siguiente, que Jara era Bachelet con esteroides. ¿Qué significa eso? Su proyecto político, había hablado del proyecto político de Bachelet. Jara es Bachelet con esteroides. Punto. Así como este Eso programa, tiene que aclararlo, entonces. programa es tolerancia cero con esteroides. Significa mucho más potente, mucho más interesante, mucho más. Entonces usted no se refirió a la forma física, pero se nunca, refirió. ¿por qué ya, no ven perfecto. ¿por qué no ven el No, pero el le video estoy pidiendo que lo aclare. Pero y eso si es eso es suficiente, lo no que se ha- moleste. pero si lo he usted tiene estado que aclarando toda aclararlo. la semana. El problema, y es lo que les quiero plantear entonces también a los señores periodistas. ¿Se dan cuenta de lo que hacen? Gente que de buena fe, entonces después sostiene una mentira. Y eso es culpa de ustedes. Culpa de BioBio con su titular, culpa entonces de quienes simplemente hicieron copy-paste y no se dieron el tiempo de revisar 40 segundos. 40 segundos de comunicación política. O sea, y es ahí donde uno sí puede decir, ¿sabes qué más? Sí, la señora Matei se estaba quejando de que le estaban haciendo entonces una campaña. Por supuesto. Ok, ¿y esto? ¿A través de los medios tradicionales? ¿Acaso no es igualmente perverso? ¿Sacar a alguien así de contexto para tratar de difamarlo? Vamos.